18 horas 7 minutos para arrancar esta vuelta completa de miércoles. Bueno, hoy, como pueden apreciar los que están mirando por YouTube o los que están escuchando por los diferentes medios que salimos al aire, no está Andrea Recupero, estoy yo una vez más acompañándolos como lo voy a estar haciendo hasta las 20 horas. 13.7 la temperatura en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, 55% la humedad, el cielo está mayormente nublado y algo que por supuesto ya no es novedad, nueva jornada de represión en la puerta o en las inmediaciones del Congreso de la Nación contra los jubilados y con aquellas personas que se acercaron solidariamente a acompañar el reclamo de los adultos mayores respecto a sus ingresos, y también fueron víctimas, por lo que pudimos observar en el día de hoy, los periodistas. Varios periodistas fueron gaseados. Veíamos a un colega de IP que lo habían gaseado fuerte en la cara. Y estaba bastante complicado. Pobre, varios detenidos también. Raro, porque se supone que el protocolo implica que no se puede bajar a la calle. Sin embargo, los detenidos, por lo que pudimos apreciar en las imágenes, fueron detenidos arriba de la plaza del Congreso. De hecho, buena parte de la represión se desarrolló en la plaza del Congreso, arriba de la plaza, y no en la calle. Por lo tanto, no se estaba cortando en esos momentos ninguna vía pública. Más allá de este tema que ya es lamentablemente habitual, que no queremos naturalizar ni lo vamos a naturalizar, lo vamos a seguir denunciando miércoles a miércoles lo que sucede en el Congreso con la represión, y también lo que sucede con los ingresos de los jubilados, 300.000 pesos. Hoy había una sesión prevista en la Cámara de Diputados que, entre otros temas, iba a abordar un aumento para los jubilados, un aumento que no era nada del otro mundo, pero era un aumento al fin y al cabo, y una actualización del bono de 70.000 pesos, y no se pudo llevar a cabo porque no hubo quórum. Solamente se sentaron en sus bancas 124 diputados de los 129 que hacían falta, y por lo tanto no hubo sesión. Vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas con estos detenidos, que fueron varios, lo volvemos a reiterar, también con los reprimidos, y por supuesto seguir atentamente la agenda del Congreso para ver si finalmente en algún momento se pueden tratar los temas que estaban previstos en la sesión de hoy. Además del tema de los jubilados, también estaba previsto que se tratara la emergencia para la provincia de Buenos Aires por 180 días debido a las consecuencias de las inundaciones y los desastres que provocó la tormenta del pasado fin de semana. También se iba a tratar la presidencia de la comisión Libra, de la comisión que intenta investigar la estafa llevada adelante por ese grupo de traders en conjunto con el presidente de la Nación Argentina, que a confesión de parte, relevo de pruebas, él mismo había dicho: si alguien no quiere que lo investiguen es porque es un chorro. Bueno, el presidente no está queriendo que lo investiguen en el fraude de Libra, así que nada, está todo dicho, digamos, ¿no? Otro de los temas que se iba a tratar también era la representación del Congreso, de la Cámara de Diputados, en la Auditoría General de la Nación. Bueno, esto tampoco se pudo llevar adelante. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días. Nosotros arrancamos así esta vuelta de miércoles, 18 horas 11 minutos. Le ponemos música y ya va con todo la vuelta completa. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube, activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. 18 horas 15 minutos, por supuesto. Charly García es lo que estábamos escuchando. Funky sonaba en el comienzo de la vuelta completa. Por supuesto que tenemos habilitado nuestro WhatsApp para que nos dejen mensajes al 11 3200 0530. Ya tenemos mensajes y hay uno que queremos hacer mención ahora, después nos vamos a extender con los otros, pero Claudio de la Plata nos manda un mensaje, nos dice que por favor mencionemos este hecho y por supuesto que lo vamos a hacer porque amenazaron de muerte y de desaparición a guiar en la previa del paro de ATE, es decir, al secretario general de ATE recibió una amenaza de muerte justamente el día antes de que ATE lleve adelante sus medidas de fuerza. Es algo que no podemos dejar pasar y no lo vamos a dejar pasar nunca. Por supuesto que nos vamos a poner en comunicación con Rodrigo Aguiar y vamos a estar seguramente entrevistándolo en el día de mañana. Cuando son las 18 horas 17 minutos, nos vamos a la primera comunicación de la tarde de hoy. Alguien anda por ahí y se sube a la vuelta completa. Y a quien recibimos en la vuelta completa es al diputado Daniel Arroyo, integrante del bloque de Unión por la Patria, representando a la provincia de Buenos Aires en el Congreso de la Nación. ¿Qué tal, diputado Arroyo? ¿Cómo le va? Víctor Mastrangelo lo saluda.
Muy bien, buenas tardes y un gran gusto. Lo mismo para nosotros, por supuesto, agradecerle su amabilidad que siempre nos atiende. Arroyo, bueno, finalmente se cayó la sesión prevista para hoy en la Cámara de Diputados por falta de quórum, una sesión que tenía un temario muy importante, entre otros el aumento a los jubilados y la actualización del bono. ¿Cuál era la propuesta que llevaba Unión por la Patria en este sentido a la sesión malograda de hoy? Sí, primero un muy mal día hoy, claramente mal día para la sociedad, y esto aumenta la distancia entre la sociedad y la política. Claramente teníamos la posibilidad de resolver dos temas para los jubilados. Uno es la moratoria. Se terminó la moratoria el 23 de marzo, y hoy solo se jubila el que tiene 30 años de aporte. Esto es, solo se jubila 1 de cada 10 mujeres, 3 de cada 10 varones, porque el resto no tienen los 30 años de aporte, y deja de estar lo que todo el mundo llama comprar años, hacer la moratoria para poder acceder a la jubilación. La propuesta que nosotros planteábamos era extender los 2 años la moratoria, es de pura lógica, de pura racionalidad. No hubo sesión, no se pudo hacer. Y el segundo tema es el monto que cobran los jubilados. Los jubilados, sobre todo los jubilados de la mínima, que son más de 4 millones de jubilados, cobran un bono de 70.000 pesos. Hace 12 meses que cobran el mismo bono, o sea, los mismos 70.000 pesos, cuando en estos 12 meses tuvimos 140% de inflación, con lo cual ha quedado totalmente devaluado. Lo que planteábamos era aumentar el bono. O sea, en concreto, teníamos la posibilidad hoy de reabrir la moratoria y darle la chance a los que trabajan en trabajo informal, a los que hacen changa, a los que la llevan como pueden, a los que los empleadores evadieron y no les pagaron los aportes, poder comprar años y acceder a la jubilación. Y también se perdió la oportunidad de que el bono, que está congeladísimo, tuviera un aumento y mejorara el ingreso de los jubilados. La verdad que una de las cosas que más me llamó la atención fue la ausencia, por supuesto la ausencia de todos los diputados que faltaron, ¿no? Pero la ausencia de la diputada de los Penatos, porque hasta la semana pasada estuvo haciendo campaña electoral en la ciudad de Buenos Aires criticando la motosierra del gobierno contra los jubilados, y en el día de hoy, que tenía la oportunidad en el Congreso acompañar estas medidas, no se presentó, no dio quórum. Sí había dado quórum y había votado el veto anteriormente. Claramente. La motosierra se da en varios planos, pero hay 2 sectores que la están pasando desastrosamente mal. Uno son los jubilados, otros son las personas con discapacidad. Todos la pasan mal en Argentina, pero hay 2 sectores que están en una situación cerca del gobierno y más lejos del gobierno. Todos estuvieron fuera, no dieron quórum, no acompañaron esta iniciativa. Diputado, otro de los temas, y este es importante también, más en su caso que es diputado por la provincia de Buenos Aires, otro de los temas que se iba a tratar era declarar la emergencia y zona de desastre por 180 días en la provincia de Buenos Aires, debido a las consecuencias del temporal del fin de semana pasado. Parece que eso tampoco les interesa al gobierno y a los diputados de La Libertad Avanza y de la UCR. Hay muertos. Está claro que no les interesa. Cayeron 400 milímetros de la zona de Salta, Campaña y alrededor. El proyecto declaraba la emergencia por 180 días. ¿Qué significa? Acompañar a los productores, a las familias que están evacuadas, resolver parte de los tributos, es decir, que el comerciante que se le inundó todo no pague parte de los tributos, que pueda haber un fondo especial como hubo en Bahía Blanca para que efectivamente la gente pueda volver a su casa. Yo he estado en varias inundaciones, yo he sido ministro de Desarrollo Social. Lo peor que le puede pasar a una persona está inundada, está en un centro evacuado. He estado en varios, he visto las caras de la persona. Estar inundado es no tener pasado ni tener futuro. Es no tener pasado porque uno se le pone hasta la foto, todo lo que tiene, y la sensación que se terminó, que no tiene futuro. Entonces lo que estábamos haciendo era de pura humanidad, de pura justicia, de pura lógica, racionalidad, que es declarar la emergencia en la zona donde es evidente que ha habido una catástrofe. Bueno, tampoco eso, lamentablemente tampoco eso. O sea, al no haber quórum no se puede tratar ningún tema. Entre otros también, por supuesto, el nombramiento de la presidencia de la comisión investigadora para la estafa Libra, ¿no? Una vez más apareciendo, una cosa es lo que declaran en los medios, pero cuando llega el momento de investigar al presidente y a sus socios en esta estafa, aparece parte de la oposición colaboracionista protegiéndolo, una vez más. Sí, yo lo que aprendí hace rato que al gobierno no hay que seguirlo por lo que dice, sino por lo que hace. Porque
realmente dice una cosa y hace otra. En este caso concreto, hay una comisión que se conforma y que no pudo conformarse todavía porque no se nombraron autoridades para investigar la estafa Libra. No es investigar si hubo una estafa o no, porque es evidente que con la criptomoneda hubo una estafa. Arranca creándose una moneda que vale 0,00001. 4 fundadores tienen el conjunto de tokens, o sea, tienen la totalidad de la moneda. 3 horas después la moneda vale 5,02, hay 65.000 personas que entran a comprar, se retiran los fundadores y se quedan con $100 millones. La estafa es evidente y solo fue posible la estafa porque hubo un tuit del presidente. Ni usted, ni yo, ni ninguno de los oyentes nos hubiéramos enterado nunca que existió una moneda Libra si no hubiera habido un tuit del presidente. Lo que se investiga no es si hubo una estafa o no, pues está recontra claro que hubo una estafa, sino cuál ha sido el rol del presidente, cuál ha sido el rol de los funcionarios. Bueno, eso se va por dos lados. Se va por la interpelación, y ahí también el gobierno ha fallado, ha pasado de la línea de lo democrático, no vino a ser interpelado cuando fue pedido por el Congreso, ni el ministro de Economía, ni el ministro de Justicia, ni el titular de la CNB, la Comisión Nacional de Valores, que es el que regula el sistema financiero, por un lado, y por otro lado, la comisión que se constituyó no tiene autoridades y seguimos trabados. Es evidente que el gobierno está mirando para el costado, está tratando de tapar todo lo que tenga que ver con Libre. Sí vino el jefe de gabinete, Franco, que para ser verdadero, siempre que lo convocamos viene, pero dijo que no sabía nada y dijo algo que si no fuera tan grave sería risueño, y es que como el presidente tuiteó a las 7 de la tarde desde Olivos, no era presidente sino era ciudadano. Yo siendo diputado, siendo una persona pública, cuando tuiteo, pongo algo en las redes, lo puedo hacer de mi casa, del Congreso, del bar de la esquina, lo hago en mi esquema de diputado. ¿Qué decir del presidente? ¿Qué significa? ¿Que a partir de las 7 de la tarde la Argentina no tiene presidente? Y lo que quiso decir es que si no está en la Casa Rosada, sus opiniones son de un ciudadano, no tienen la mínima lógica de ser analizado. Pero en concreto el problema es que viene la Cámara de Diputados y dice eso, y esa es la respuesta oficial del gobierno. No es que la dijo en un bar con unos amigos charlando, no, es la respuesta oficial que da el gobierno, lo cual de mínima es un absurdo y de ahí en más cualquier cosa. Saltando a otro tema, diputado, pero que también está relacionado con el Congreso, para el próximo jueves 29 está citada la Cámara para tratar la emergencia en discapacidad, otro tema terrible también, al que usted mencionaba más temprano. 200.000 pensiones se dieron de baja por parte de este gobierno. ¿Qué significa que se declare la emergencia en materia de discapacidad? ¿Y cree usted que va a poder sesionar el Congreso o correrá la misma suerte de la sesión de hoy? Yo soy el autor de la ley de emergencia en discapacidad, una persona que trabaja en un taller protegido, que va a trabajar todos los días 4 horas a un taller, una herrería, una carpintería, una persona con discapacidad, cobra 28.000 pesos por mes, no por día, por mes. Un transportista, una persona que transporta personas con discapacidad para hacer los tratamientos, cobra 541 pesos al litro de nafta. Como la nafta está a 1.300 pesos, en vez de llevarlo los 5 días que requiere el tratamiento para la persona, lo lleva 2 con suerte. Un alumno, un chico con discapacidad está en una escuela común, tiene un asistente que lo acompaña. Ese asistente, la asistente, porque en general son mujeres, cobra. ¿Cuándo cobra? A 180 días, 3.000 pesos la hora. ¿Qué hace? Está buscando siempre otro laburo, porque claramente no tiene manera de sostenerse, entonces está rotando todo el tiempo. Le di 3 ejemplos, le puedo dar 20, verdaderamente 20, porque está totalmente desfasado, desacomodado el sistema. La ley de emergencia en discapacidad plantea 3 temas. Uno es acomodar el nomenclador, reordenar el nomenclador. Tomamos como base diciembre del 2023, antes del 120% de evaluación. Actualizamos el nomenclador a hoy por inflación. Descontamos los aumentos que hubo y a partir de ahí que se crea un nuevo nomenclador. Es reordenar las prestaciones para que el que trabaja cobre, para que las personas accedan al medicamento, para que sean trasladadas y el que traslada cobre el litro de nafta, lo que corresponde al litro de nafta, o que el asistente que acompaña en la escuela pueda trabajar y cobrar. El segundo punto son las pensiones, que es lo que decía usted. El gobierno está haciendo una auditoría. Había una forma correcta de hacer la auditoría. Si hay un médico que dio muchas pensiones por arriba del promedio, o si hay una localidad donde hay muchísimo, o sea, el promedio es el 11% de pensiones por discapacidad y una localidad tiene el 70%, bueno, hay que ir ahí a evaluar.
No hizo eso el gobierno. Mandó 300.000 cartas de documento, puso en estado de desesperación a las personas, van, vienen, hacen 10 horas de cola, le muestran un papelito a la agencia. Desesperación de verdad, 200 kilómetros. Es el nivel de desesperación, de angustia. El gobierno hizo todo mal. Hay una mezcla de crueldad y de ignorancia brutal. Y en tercer lugar hay maltrato. Arrancamos con el vocero presidencial, mostrando una radiografía de un perrito y una colita, diciéndonos que la persona accedió a una pensión por discapacidad, lo cual no es cierto. Nunca esa persona accedió a una pensión por discapacidad. Lo hizo en una conferencia oficial. Sí. Luego el gobierno hizo la resolución 187, que denomina a una persona con discapacidad como idiota, imbécil, débil mental. La ley lo que hace es reordena las prestaciones, lo que decía antes el nomenclador, por un lado. Por otro lado, reorganiza las pensiones y plantea hacer una auditoría razonable, y finalmente sale el maltrato. El Estado no puede maltratar a las personas, tiene que respetarlas. Uh-huh. Creo que vamos a tener... a ver, la lógica indicaría que vamos a tener quórum, porque el proyecto ya fue aprobado en la Comisión de Discapacidad, en la de Salud, en la de Presupuesto. Tuvimos que emplazar, ir al recinto, obligar a que se reúna la Comisión de Presupuesto, también se reunió. Tiene el acompañamiento de todo el bloque de Unión por la Patria, de la izquierda, de la coalición cívica, de Encuentro Federal, del bloque de innovación, que es un conjunto de bloques provinciales que en general acompañan al gobierno, de parte del radicalismo. Deberíamos tener quórum jueves que viene y deberíamos aprobarlo. Es de pura humanidad, es de pura justicia. Bueno, esto es el jueves 29. Jueves 29, el otro jueves, exacto. No mañana, sino el otro jueves. El otro jueves, exactamente, veremos qué es lo que ocurre. Estamos dialogando con el diputado Daniel Arroyo, Unión por la Patria de la provincia de Buenos Aires, y por supuesto hay una pregunta que no podemos dejar de realizarle, que es lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires, las próximas elecciones, y cuál es su opinión respecto a si finalmente se va a llegar a un acuerdo de unidad y un programa común dentro de Unión por la Patria, o usted todavía ve dudosa esa situación. La verdad es que no lo tengo claro. Creo que lo más simple es llegar a un programa común, porque el conflicto, la interna, no tiene ninguna cuestión de conceptos. No es que alguien quiere Fondo Monetario y otro no, uno quiere privatizar y otro quiere estatizar. No hay diferencia entre Kicillof y Cristina conceptualmente. Me parece un debate sobre quién tiene la lapicera y un debate sobre quién tiene el liderazgo y quién maneja poder. Eso de verdad aumenta la distancia entre la sociedad y la política. Si la sociedad está enojadísima con la política, siente que la política no vive la vida cotidiana de ir al almacén, al supermercado, ver si alcanza, no alcanza, y además habla de cualquier cosa, esto la distancia más. Yo no veo que sea dificultoso llegar a un programa común. Lo que sí veo, dificultades prácticas para ponerse de acuerdo, porque hay un debate de poder. Ojalá se resuelva, yo espero que sí, porque hay una sociedad que está agotada, cansada, que no quiere saber más nada con internas y con conflictos. Uh-huh. Esta lejanía que usted percibe entre los que discuten los políticos y la realidad cotidiana de la gente, ¿sería una de las razones quizás que justifiquen el alto nivel de abstencionismo de las últimas elecciones, tanto en Cava como en el resto de las provincias? Sí, para mí hay dos. Un es ese, hay un enojo, cansancio, agotamiento. La sociedad siente que la política está en cualquiera, y de hecho el que no haya habido sesión hoy aumenta esa distancia, es decir, ¿para qué? Y segundo, me parece que hay desenganche de información. Yo creo que una parte importante de la gente no se enteró que se votaba, directamente no se enteró, porque la política se mira el ombligo, se habla a sí mismo, y hay una parte importante, hay una parte de la gente que no quiere saber nada, que está enojada y dice yo no voy, basta, arréglense ustedes para ustedes. Pero la otra parte, estoy convencido que nunca supo que el domingo se votaba. Uh-huh. Diputado Arroyo, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Gracias, buenas tardes, y realmente espero que tengamos quórum el 29 y que podamos sancionar una ley que de verdad es de pura humanidad y de pura justicia, que es la de emergencia en discapacidad. Esperemos que así sea. Un abrazo. Era el diputado Daniel Arroyo de Unión por la Patria, provincia de Buenos Aires, en comunicación con La Vuelta Completa. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. CDI Agustín Ramírez.
Remodelamos integralmente el Centro de Desarrollo Infantil Rincón de Luz en Agustín Ramírez, con capacidad para 120 matrículas, 3 nuevas salas, patio renovado y equipamiento mobiliario. Para más información ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela, Intendencia Andrés Watson. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Hola, ¿qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Secundaria número 22. Ampliamos y refaccionamos de manera integral la escuela secundaria número 22 de La Esmeralda. Cuenta con 9 aulas nuevas, biblioteca, sanitarios, salón de usos múltiples y patio con playón deportivo, entre otros espacios. Además, climatizamos todos los ambientes con estufas y aire acondicionado. Para más información, ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela, Intendencia Andrés Watson. Las palabras del Papa Francisco explotan en nuestros cuerpos como bombas de sabiduría. Sus deseos son toneladas de amor para los que menos tienen. Él enfrentó a los mismos mercaderes que Jesús echó del templo y les habló desde el corazón sangrando por ver tanta miseria humana. Sufre por todos los pueblos del mundo, empobrecidos, bombardeados, hambreados, y se acerca para abrazarlos y bendecirlos como en su último viaje. Las acciones del Papa Francisco nos unen más allá de políticas y religiones para afrontar una lucha que, como él dice, nadie se salva solo. Eve de Bonafini, siempre viva en nuestros corazones. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. La radio de Eve. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. La vuelta completa. 2 horas, todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea Recupero en AM530.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. No sé lo que quiero, pero lo quiero ya. Bueno, yo sí sé lo que quiero. Los jubilados sí saben lo que quieren. Los discapacitados sí saben lo que quieren. Ojalá todo el pueblo argentino empiece a saber lo que quiere y lo que se merece, que no es precisamente lo que está sucediendo. Vamos a algunos de los mensajes que estamos recibiendo por el 11 3200 0530. Arrancamos con Gaby de Mataderos. Buenas tardes de miércoles, Victoria Equipo. Gracias, Gaby. Julio de Santa Rosa nos dice: hola Mastra, la única forma que encontré de atenuar el dolor y la angustia que me produce el asesinato de miles de niños en Gaza es, aunque recién me estoy acercando a la música, componer la humilde y triste canción que te envío a continuación. Bueno, después la vamos a escuchar, gracias, Julio. Vamos a hablar del tema de Gaza y lo que está ocurriendo en Palestina. Habló el Papa, habló también la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de la ONU respecto a lo que está ocurriendo. Y también salió una nota sumamente interesante en el diario británico The Guardian respecto a lo que está ocurriendo con los niños en Gaza, en base a esta nota, en base a testimonios de médicos del Hospital Europeo que está actuando en Gaza. Simplemente como adelanto, denuncian estos médicos muchos niños, decenas de niños asesinados de balazos en la cabeza en zonas que no son de tiroteo, con balas de grueso calibre, por lo que ellos entienden que se trata de francotiradores humanos y también drones, es decir, francotiradores a distancia que están atacando a los niños en Gaza, lo que termina un poco con el eufemismo ese que se le llama cuando muere un chico de daño colateral. Verdaderamente los niños se están convirtiendo en un objetivo de las fuerzas de defensa israelí en la masacre que se está cometiendo en la franja de Gaza. 18 horas 41 minutos después vamos a seguir con los mensajes, pero esta música nos indica que está por arrancar algo. Hoy en una versión distinta, no de la canción, de la conversatoria, a distancia y conducida por mí. Tenemos del otro lado del teléfono a Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres y Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Hola Lucía, ¿cómo estás? Víctor te saluda hoy. Hola Víctor, ¿cómo andás? Bien, bien, un gusto escucharte, Lu, como siempre. Lo mismo digo. Acá a distancia, ya un poquito mejor yo. No sé cómo estás vos, como si la gripe te perdonó o también te llegó por ahí. ¿Viste cuando decís caigo, no caigo, caigo, no caigo, caigo, no caigo? Como muy cansada y medio que no sé qué, pero no termina de eclosionar. Así que estamos todos, me parece, en un estado calamitoso. Al borde, ¿viste? Bueno, yo me comí una de casi de 10 días y vine yo y está cayendo Andrea ahora, sí. Así que estamos, menos mal que más o menos yo estaba como para agarrar la posta, ¿viste? A pesar de que todavía no estoy 10 puntos, bueno, ya estaba en condiciones de salir de boxes. Bueno, Lucía, queríamos charlar un ratito en una conversatoria media especial hoy, telefónica desde aquí, de lo que sucedió el fin de semana pasado. ¿Cuál es tu visión respecto a lo que sucedió el fin de semana pasado en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires? Mira, Mastra, yo lo que veo, lo que creo y me parece que es algo interesante para pensarlo, ¿no? Digo, en clave
A mí me gusta siempre ver la parte como positiva de los procesos y cuál es la tarea que nos queda a nosotros, los militantes y las personas que hacemos política, después de los resultados del proceso político que sea, ¿no? Electoral o cual fuera. Y a mí me parece que la gran derrota de Macri del fin de semana pasado es la derrota de la proscripción como política de Estado, ¿no? O sea, la idea de que la democracia argentina necesita de una participación condicionada, que es un poco la idea que une todo lo que Mauricio Macri planteó en la escena política argentina desde que se inició, ¿no? Y sobre todo es cuando le tocó ser presidente. Entonces él llevó ficha limpia al recinto, perdió, y después llevó ficha limpia a las urnas y perdió ni más ni menos que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es su bastión, ¿no? Y los Penato era un poco la banderada de ficha limpia, y de hecho toda la campaña mediática se hizo en torno a ficha limpia. Entonces digo, ficha limpia es una ley que fue rechazada en el Congreso de la Nación y que además fue rechazada en las urnas este domingo. Y eso me parece que para nosotros, para el campo popular, pero fundamentalmente para la democracia argentina, para todas las personas que hacemos política en la Argentina, nos impone revisar algunas cuestiones, ¿no? Y darnos una agenda, una tarea, no solamente de valorar la democracia y la posibilidad de que todas las personas puedan participar, sino de qué vamos a hacer con este Poder Judicial descontrolado en el sentido de que no tiene control, ¿no? Manipulable, que a su vez manipula, permanentemente en contacto cómplice con los medios de comunicación para generar ciertos sentidos comunes, para ir instalando proscripciones primero simbólicas, ¿no? Después mediáticas y después que terminan en fallos judiciales. Y me parece que en esa línea hay una lectura que tiene que hacer toda la política argentina respecto de cuáles van a ser las reglas del juego hacia adelante, ¿no? Y creo que eso es una oportunidad para nuestro espacio de empezar a plantear una reorganización, como dice Cristina, ¿no? La nueva estatalidad, una estatalidad no solamente que dé respuestas a las necesidades de los ciudadanos y ciudadanas, sino que tenga reglas del juego transparentes para cómo se organiza el poder en la Argentina, para las personas que hacemos política y también para aquellas que participan de la gestión del poder a partir de ser empresarios, ¿no? O tener ciertos negocios, porque para Cristina la proscripción y para ciertos empresarios la impunidad total. Entonces, yo hago como medio esa lectura, sobre todo en la figura de Mauricio Macri. Me parece que, y cuando veo, derrotada a María Eugenia Vidal, veo derrotada a la derrota de Laura Alonso, ¿no? Veo la derrota de esta política tan dañina para la democracia argentina, que es la proscripción, y bueno, que esperemos que la Corte Suprema tome nota. Sí, veremos qué es lo que sucede. Ojalá que así sea. Claramente, quien perdió las elecciones del domingo pasado fue Mauricio Macri, fue el PRO, fue esa forma de hacer política. Y también creo yo que es una demostración de que el PRO, en definitiva, lo que perdió es su razón de existir. O sea, en la medida que fue un partido que simplemente se creó para oponerse al peronismo, para intentar destruirlo, como decís vos, con cualquier tipo de procedimientos, sobre todo los arteros, sobre todo los ilegales, perdió esa representación que hoy la tiene La Libertad Avanza de cumplir ese papel, y por lo tanto perdió su razón de existir, no tiene sentido su existencia. O sea, crearon un partido cuyo único objetivo era destruir a otros, y ese papel ya no lo cumplen más, perdieron esa representación. No nos olvidemos que esta semana que pasó antes de la elección, el Consejo de la Magistratura, en un acto vergonzoso, se negó a tratar el tema de los huemules, ¿no? Este viaje al Lago Escondido, que hicieron una serie de, ¿no? Se fueron de una forma, corrieron como rata por tirante. Entonces, hay una gestión del poder de Macri que va más allá de lo electoral, ¿no? Que es un poder que es vitalicio, que tiene tintes de organización para estatal, ¿no? Y si estuviera Rocco Carbone en esta conversación diría mafioso. Y eso a mí me sorprende que en 2 semanas eso fue, o en 3 semanas eso fue al recinto y perdió, y fue a las urnas y perdió.
¿no? Entonces hay algo de, obviamente hay que hablar del ausentismo, hay que hablar de la crisis de representación, hay que hablar de los problemas que estamos teniendo para poder construir una propuesta política desde nuestro propio espacio también, ¿no? Que pueda enamorar y que pueda construir una oposición a Milei que no solamente sea me opongo porque me opongo, sino porque propongo otra cosa. Se me ocurren otras formas de resolver los problemas de los argentinos y de las argentinas, pero hay algo del símbolo, ¿no? de que los Penato haya sido la cabeza de esa elección, que Macri no la haya dejado sola en ningún momento en ningún canal de televisión, todas esas presentaciones medio vergonzosas, ¿no? de este último tiempo. Era un collar de melones Macri, ¿no? Bueno, en la entrevista que le dice, esta muchacha va a perder prácticamente, porque reduciendo lo que le dijo fue eso, que ella responde, bueno, yo todavía tengo un poco de fe. Tengo esperanza. Pero digo, hay algo de ese poder que ahora queda huérfano, ¿no? De esto que Macri administraba y que utilizaba en contra para perseguir a dirigentes políticos, no solamente a Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sino a otros dirigentes políticos en la Argentina, a todos los que se animaron a dar batallas por la redistribución de la riqueza. Bueno, que ahora queda vacante, que queda huérfana, y es una oportunidad también de plantear en esta lógica de la nueva estatalidad que plantea Cristina, bueno, cómo vamos a darnos una estrategia para no tener un poder estatal que responde a poderes fácticos, ¿no? Que responde a poderes, a factores, a sectores de interés que tienen que ver con los grandes negocios de la Argentina. Y esa es una deuda de la democracia. Tenemos una corte que está diezmada, tenemos un problema serio de credibilidad en la justicia, ¿no? Hay casi 90% de la gente, cuando le preguntás si cree en el Poder Judicial, te dice que no. Es muy alto el número. Tenemos una cantidad enorme de causas que nunca avanzan, y después tenemos un accionar judicial veloz cuando se trata de perseguir o proscribir a dirigentes políticos. Tenemos el debate por la baja de la edad de imputabilidad con estos discursos requete contra retrógrados y punitivos en el Congreso. Tenemos tantas discusiones y tantas batallas para dar en este sentido que realmente creo que es una oportunidad, ¿no? Que la derrota de Macri y de esta forma de hacer política y de esta propuesta política de la proscripción es una oportunidad para volver a tomar este debate de la reforma judicial o del funcionamiento del Poder Judicial y llevarlo de vuelta a las primeras líneas, porque bueno, fueron a las elecciones y con la idea de la proscripción y perdieron. Así que hay una oportunidad. Lu, muchísimas gracias. No, de nada. Un abrazo muy grande. Un beso. Era Lucía Portos, la conversatoria en versión reducida en este miércoles, cuando son las 18:51. ¿Sabes qué te voy a pedir, Carlitos? Porque recién hablábamos de lo que estaba ocurriendo en Palestina, en Gaza, y que había hablado el Papa al respecto. Te voy a pedir el audio número 3, precisamente donde el Papa León XIV hace referencia a lo que está sucediendo en Palestina. Es siempre más preocupante la situación en la Franja de Gaza. Repito mi llamamiento para que se lleven y dejen pasar las ayudas humanitarias y se cese con la guerra y que se asista a los niños, a los ancianos, a las personas enfermas. Esa era la traducción simultánea de lo que estaba diciendo el Papa respecto a lo que está sucediendo en Gaza. También, lo decíamos, habló la Oficina de Coordinación para Asuntos Humanitarios de la ONU, que informó que más de 14.000 niños y bebés sufren un cuadro de desnutrición aguda que los podría llevar a la muerte si no se actúa rápidamente. En estos momentos hay decenas de camiones con alimentos, remedios y leche de fórmula vital para salvar la vida de estos miles de palestinos sitiados y constantemente bombardeados por las fuerzas de defensa de Israel. Quizás si tuviéramos que hacer una comparación con algún otro hecho histórico similar a lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, lo más parecido que nos vamos a encontrar seguramente va a ser el gueto de Varsovia, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Triste que hoy quienes están asediando
de esta manera tan brutal a la población palestina, sea los que en su momento les tocó estar del lado de adentro. La OCHA, por sus siglas en inglés, indicó que sería imprescindible que esta ayuda ingresara en no más de 48 horas. La verdad que no parece ser esta la intención del gobierno de Netanyahu, es decir, permitir que estas ayudas ingresen. En la Franja de Gaza, lo decíamos, hay decenas de niños, además, hay miles de niños, más de 17.000 niños asesinados en lo que va desde que comenzó el asedio de la Franja de Gaza. Pero el diario The Guardian hace referencia a una serie de testimonios respecto a personal que trabaja en el hospital, en lo que queda del hospital europeo dentro de la Franja de Gaza. El reportaje dice que está bueno leerlo directamente desde lo que dice el periódico británico. Le pregunté a la enfermera, dice, ¿cuál es la historia? Dijo que los trajeron hace de un par de horas. Tenían disparos de francotirador en el cerebro. Tendrían 7 u 8 años, dijo una funcionaria del Hospital Público Europeo de Gaza a la doctora canadiense Fosia Albi sobre 2 jóvenes recién llegados al centro asistencial. No eran los primeros niños que Albi trataba en su estadía como médico en medio de la guerra de Gaza. Desde que estalló el conflicto, los niños representan 1 de cada 3 muertos, producto de la guerra, según el Ministerio de Salud palestino. Según recoge The Guardian, 9 testimonios de médicos que han trabajado en Gaza este año, la mayoría de los muertos y heridos han sido alcanzados por metralla o quemados por el fuego durante el bombardeo israelí a barrios residenciales, en algunos casos matando a familias completas. También hay muertos por derrumbes y personas que aún se mantienen desaparecidas entre los escombros. No obstante, los médicos también han informado que han tratado un flujo constante de niños y personas mayores que claramente no eran combatientes, heridas de bala en la cabeza o en el pecho. Dada la ubicación de las heridas y los propios relatos de los palestinos, los médicos creen que las víctimas han sido atacadas deliberadamente por las tropas israelíes. Otros especialistas señalaron que pese a no conocer las circunstancias de los tiroteos, era preocupante el número de niños que fueron gravemente heridos o asesinados de un solo disparo, a veces con balas de alto calibre. Un antecedente se remonta a febrero, cuando un grupo de expertos de la ONU acusó al ejército israelí de atacar a ciudadanos palestinos que no eran combatientes, incluidos niños, mientras buscaban refugio. Incluso testigos reportan haber sido atacados mientras ondeaban banderas blancas. Asimismo, según señala el medio, la historia no es nueva, pues grupos de derechos humanos israelíes y extranjeros han documentado ataques de francotiradores disparando contra palestinos desarmados, incluidos niños en Gaza y Cisjordania. En adición, los gazatíes también han informado del terror que causan los drones armados capaces de atacar personas. Son llamados cuadricópteros y se utilizan como francotiradores a control remoto que, según señalan los palestinos, se han utilizado para atacar civiles. Por supuesto que las fuerzas de defensa israelí rechazan completamente estas acusaciones, pero aquello no se condice con los testimonios de los médicos. Otra especialista, Vanita Gupta, trabajó como voluntaria en el Hospital Europeo en Gaza durante enero. Gupta recuerda que uno de los días de voluntaria atendió a 3 niños que habían sido atacados en Gaza, precisamente en una zona donde no había un tiroteo. Los 3 habían sido alcanzados por disparos en su cabeza. Tenían entre 5 y 6 años. Lo que decíamos hoy, más temprano, ¿no? Eso que antes eufemísticamente se decía, bueno, lamentablemente los niños o los civiles son daños colaterales, entrecomillados, son consecuencias inevitables de un conflicto. No parece que sea esta la situación que se está viviendo en Palestina, donde da toda la sensación, en base a estos testimonios, de que no estamos hablando de daños colaterales, sino de objetivos. Los niños muy chiquitos,
se están convirtiendo en objetivos, seguramente pensando a futuro, pensando a que alguna vez van a crecer y el rencor y la tristeza y el odio por lo que están viviendo se puede terminar convirtiendo en contra de quienes están perpetrando este verdadero genocidio en Palestina. Un genocidio que ya es innegable hasta por países que han sido históricamente amigos de Israel. De hecho, en el día de ayer, el Reino Unido suspendió sin fecha de continuidad las conversaciones para un acuerdo de libre comercio que venía sosteniendo con el Estado de Israel debido a la situación en Gaza, a lo que está ocurriendo en Gaza y a la prohibición no solamente del ingreso de ayuda humanitaria, sino también a la prohibición de salida de los palestinos de ese encierro, de ese gueto en que han convertido la Franja de Gaza. También, por supuesto, que han habido reacciones de otros países, Irlanda, Noruega, España, tardíamente, demoraron mucho, en algunos casos son declaraciones que no se condicen con medidas concretas, porque España, si bien ha rechazado y ha condenado este terrible genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza, aún sigue comerciando armas con el Estado de Israel, más allá de lo que se ha solicitado desde el Congreso. También países como Chile, como Colombia, se han manifestado y han repudiado, Brasil, también Lula, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Incluso hasta el propio Donald Trump está siendo mucho más cauto de lo que era hace un tiempo atrás, y dentro de la propia clase política estadounidense empiezan a alzarse voces contra lo que está haciendo Netanyahu. Ni hablar de lo que ha sido la condena por parte de la Corte Internacional de La Haya, que más allá de que el Estado de Israel no la reconozca, hay una condena específica de la Corte Internacional de La Haya respecto a lo que está provocando el Estado de Israel en la Franja de Gaza principalmente, y también en Cisjordania. No queríamos dejar de tratar este tema porque insistentemente hay oyentes que nos vienen haciendo referencia a lo que está pasando en Palestina. Nosotros lo seguimos el tema, por supuesto que lo estamos siguiendo. A veces son tan terribles las cosas que suceden también en la Argentina que no hay espacio para todo, pero hoy queríamos tomarnos, aunque fuera 5 minutos, para hablar de lo que está sucediendo en Palestina, de lo que está sucediendo en Gaza y de la terrible situación que están viviendo millones de personas, entre ellos miles y miles de niños que, según la propia Organización de Naciones Unidas, están al borde de la muerte por inanición. 19 horas, 1 minuto en la vuelta completa. 13 grados 7 sigue siendo la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a dar la media vuelta y enseguida volvemos. Somos Radio AM530. Pavimentos en Curva de Chávez. Finalizamos obras hidráulicas en Curva de Chávez. Sobre la calle General Hornos, construimos sumideros y reconstruimos intersecciones para evitar anegamientos y mejorar la transitabilidad, beneficiando a los barrios La Colorada Este, 5 de Enero y Curva de Chávez Norte. Para más información, ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Hola querida gente de la 530, aquí Adrián Stoppelman para informar lo siguiente. Bienvenidos a la desinteligencia artificial, desinteligencia artificial, con Adrián Stoppelman en cada Live. Atención Morón y zona oeste, el viernes 23 estoy en Bartolina de French 177 haciendo desinteligencia artificial. 90 minutos de risas y catarsis para aliviar la realidad en Morón. Bartolina, viernes 23, el show se llama
Es inteligencia artificial con Adrián Stoppelman. Entradas por Buzzline. Y si sale bien, todos los miércoles a las 22 con Jair Sibel, Belén del Huerto y la banda del Grito del Sur. Y si sale bien, el programa de la banda del Grito del Sur, los miércoles a las 22 en el aire de AM530. Construimos comunidad, buscamos la verdad siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. En Lomas de Zamora tenemos móviles en las calles, cámaras y alarmas supervisadas desde el Centro de Operaciones del municipio, lectores de patente, paradas seguras. Somos el municipio de Lomas de Zamora. Somos el gobierno de la comunidad. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos radio. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
¿Cuánta, no? ¿Cuánta? Intoxicados, cuánta mierda es lo que estábamos escuchando en la vuelta completa. 19 horas, 8 minutos. A ver, actualizamos la temperatura, 13,4. La temperatura se mantiene más o menos igual. 57% el porcentaje de humedad. Para mañana, jueves, mínima de 10 grados, máxima de 16. Para el viernes, mínima de 11, máxima de 16. Y para el sábado, chiques, malas noticias. No tanto por la temperatura. Mínima de 15, máxima de 16, o sea, va a estar plano prácticamente el tema temperatura, pero para la tarde-noche del sábado se esperan tormentas aisladas. 40% la probabilidad de que este fenómeno suceda. Vamos a ver si finalmente zafamos o como el sábado pasado nos encontramos pasados por agua. Vamos con algunos de los mensajes que nos fueron dejando nuestros oyentes al 11 3200 0530. Víctor, te bancamos porque sos buen periodista y sos de los hermanos rioplatenses que se definen orientales y no uruguayos. Tal cual, es así. Es así, lo hemos conversado largamente. Que Recupero se recupere, por supuesto. Esperemos que mañana ya esté por aquí Andreita, a la que le mandamos un beso grandote y que logre zafar de esta gripe que nos viene pegando duro a todos. Che Víctor, me dice, el PRO no da quórum mientras negocia con Milei, pero Milei se los quiere comer al PRO, así ya los cagó en cava, dice Hugo de San Pedro, que nos cuenta que allá está nublado, feo y frío. Claudio de La Plata nos dice, bueno, nos agradece por el reconocimiento al permanente compromiso, y lo mismo para Andrea y para la 530 en general, por lo que denunciábamos respecto a la situación del secretario general de ATE, Aguiar, y la amenaza de muerte que sufrió en la previa de la movilización. Uno más de Elena de Monserrat dice: es vergonzoso y agotador la sensación de orfandad que tenemos ante la indiferencia o tibieza con que se toma el grave problema que estamos viviendo, dice Elena de Monserrat. Y uno más, vamos a uno más porque nos están pidiendo a ver que difundamos algo. Jornada Nacional de Lucha, jueves 22 de mayo, semáforazo a las 11 horas. Movilizamos al Ministerio de Economía, nos encontramos 10:30 en la planta baja, dice, en el marco de la Jornada Nacional de Lucha convocada por ATE Nacional y ATE Capital. El día de mañana vamos a realizar nuevamente un semáforazo y luego movilizarnos al Ministerio de Economía para seguir reclamando la recomposición de nuestro salario. ¿Podría difundir? Por supuesto, Laura, acá está, acá lo difundimos. 19 horas 10 minutos, vamos a recibir a nuestro querido amigo columnista Luis Brustein, que está del otro lado, y que ahora ya, debo decirlo, Luis Brustein, no estoy solo recibiéndote. Tengo a mi izquierda a Manuel Saralegui, que también nos va a estar acompañando en una semana especial. Hoy vamos a tener Política del Cubo el miércoles y no el viernes. Después nos va a contar Manu por qué este adelanto. Hola Luis, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Estaba viendo un montón de información que anda dando vueltas, ¿no? Uh-huh. Y que tiene hasta giros insospechados todo esto, ¿no? Vos viste que a Pepín Rodríguez Simón lo sobreseyeron de la causa por bueno, ahora la última es por amenazas, ¿no? Exacto, por lo de C5N. Los mismos jueces por los cuales él estaba acusado en la causa por la mesa judicial. Uh-huh. La mesa judicial que mandaba a él desde la Casa Rosada movió varios jueces del lugar para generarle un lobby judicial favorable a Mauricio Macri. Dos de esos jueces, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que son de la Cámara Federal, nombrados a dedo, sobreseyeron ahora. O sea, lo acusaron los mismos jueces por lo cual estaba acusado de haberlos puesto en el lugar que está. Claro, esos dos, los tanos estos, son los nombrados a dedo por Mauricio Macri, que nunca renunciaron a su lugar en las cámaras, y que cuando, durante el gobierno de Alberto Fernández, se armó el concurso, uno directamente no se presentó, y el otro que se presentó salió en el lugar 23, creo. Bueno, después, por supuesto que esos concursos los dejaron sin efecto. Exactamente. Este gobierno que vino. Y la jueza que lo había sobreseído en la causa por la mesa judicial es la jueza Capuchetti,
que es la misma que está frenando la investigación por el atentado contra Cristina Kirchner, ¿no? Claro, la visitadora de la AFI. Sí. 5 veces fue a la AFI antes de que la nombraran jueza. Claro. Porque había perdido también. Sí. Son esas casualidades que cosa, tiene, ¿no? La política argentina, sí, las cosas que tiene. Después, los de la Libertad Avanza y los del PRO se pusieron de acuerdo para que no hubiera quórum hoy en el recinto. Y uno de los temas era la declaración de la emergencia en las zonas inundadas, sobre todo en Campana. Exacto. Que es una de las poblaciones más afectadas por las inundaciones. Y el intendente de Campana es del PRO. Sí. O sea que a cantarle a Gardel, porque a Campana le está llegando mucho solidaridad del lado del gobierno de la provincia, ¿no? ¿Y el de Zárate también no es del PRO? ¿Cómo? ¿El de Zárate también no es del PRO? Al del Zárate, la verdad que no sé. Sí, creo que sí. Tengo mi duda, pero me parece que sí, ¿eh? Ahora vamos a averiguar. Me parece que el Zárate está ahí, estaba la construcción de las centrales nucleares, ¿no? En Lima, al ladito. Yo lo tenía como vecinalista. Ahora entonces me parece que no, me parece que el intendente de Zárate es vecinalista. Sí. Bueno. Por lo que más o menos me acuerdo, ¿no? Pero en el caso de Campana sí es sí, es del PRO, seguro. Creo que se llama. Sí, es un corredor de autos que fue cambiando por de todos los partidos según cómo venía la onda electoral y recaló finalmente hace varios años en el PRO. O sea que sus compañeros del PRO lo terminaron jodiendo. Estas historias que tiene la política argentina. Y después lo que se habló poco, yo estaba escuchando, y es muy peligroso, y es muy dañino, y además también representa una o por lo menos expresa uno de los aspectos del pensamiento de este gobierno, ¿no? Que fue el decreto de necesidad y urgencia que largaron Sturzenegger y Milei hoy, ¿no? En el que incorpora a las áreas esenciales a una cantidad de gremios que por lo tanto les anula, les limita el derecho a huelga, ¿no? Que es un tema, el derecho a huelga es un tema con el cual el derecho a huelga, el derecho a la protesta en general, yo creo que si juntamos esta reglamentación nueva que le están metiendo al derecho de huelga, junto con las políticas represivas, prácticamente en este país no se puede expresar una opinión diferente a la del gobierno, ¿no? Porque están cerrando todas las posibilidades, lo demuestra, ¿no? Y la represión, además de cuando jubilados se le agarraron con los periodistas, mal, ¿no? Y les pegaron bastante. Sí. O sea, es poco lo que va quedando como espacio para la expresión de una protesta, ni siquiera se puede decir disidente del gobierno, sino lo que están acá son planteándose problemas puntuales, ¿no? Porque cuando hay un paro en un área, por ejemplo, estatal o de salud, de hospitales o del transporte, camioneros o ferroviarios, que por lo general son paros que tienen que ver con una problemática específica relacionada con la relación trabajador-empleador, y punto, ¿no? Y ahí hay toda una concepción que se pone de manifiesto en lo que está haciendo el gobierno, que parte de concebir que el trabajo no tiene importancia, que lo que genera riqueza es solamente el capital, ¿no? Hay una frase del Papa que yo
me interesa repetirlo, del Papa Francisco, que fue muy clarito con esa frase. Yo creo que fue muy una síntesis. Él dijo, el trabajo sin derechos es esclavitud, y tiene razón, ¿no? Pero sobre todo este gobierno tiene esa idea, ¿no? O sea, es lo que está plasmando a nivel de los proyectos legislativos, de los decretos que está lanzando. El trabajo no tiene valor, no tiene importancia. El trabajo solamente existe siempre que el empleador lo decida, es el empleador el que tiene el derecho. También se retiró de la paritaria nacional docente en el gobierno. Y de alguna manera lo que está expresando es esa visión. Y a esa visión se suman un sector importante de los empresarios, ¿no? Que incluso festejan cuando el gobierno anuncia que va a avanzar sobre los derechos laborales, ¿no? Y bueno, yo creo que esta nueva posición tan recalcitrante que tiene un sector mayoritario, yo creo, de los empresarios, incluso de los que están siendo afectados por las políticas económicas del gobierno, que atentan contra la industria, que atentan contra la producción, digamos, que se asientan sobre todo en los minerales, en la industria extractiva, y en la especulación financiera, ¿no? Pero bueno, esto es un modelo de sociedad que empezó a organizarse a partir del gobierno neoliberal de Carlos Menem, ¿no? Que dejó afuera de la producción a una masa de millones de trabajadores que quedaron desempleados. La mayoría de esos trabajadores no pudo reintegrarse a un trabajo formal. Y así fue quedando esta sociedad que tenemos ahora, que no existía antes de Menem, o que había empezado de alguna manera también con la dictadura, pero no habían llegado a avanzar tanto como fue durante el menemismo, donde empezaron a aparecer los planes, porque de repente empezó a surgir una masa de desempleados que no volvían nunca más a tener un empleo registrado, un empleo dentro de la economía formal. Bueno, yo creo que sobre esa base empieza a diseñarse este discurso donde aparece como que el trabajo y el trabajador no tienen ninguna importancia. El único interlocutor válido en el discurso de la política pasan a ser los empresarios, ¿no? Exacto. Ustedes ven que este gobierno, incluso el de Macri también, los interlocutores principales no eran el mundo del trabajo, sino el sector empresario. Ellos le daban mucha importancia, y este gobierno le da mucha importancia. El discurso principal después de las elecciones en la ciudad lo dio en la Cámara de Comercio Argentino-Norteamericana, Milei, ¿no? Y donde planteó algunos de estos temas. Y uno entonces se pregunta cuánto vale el trabajo para este gobierno y para los empresarios que de alguna manera lo respaldan. Y la respuesta es que si los dos ejes de acumulación del modelo libertario son la renta financiera, o sea, los bancos y los bonos y todo el festival de bonos que están que hicieron, y por un lado, y la primarización de la economía por el otro, bueno, allí es evidente que los trabajadores le dejan muy poco espacio, ¿no? Para el mundo de la industria, para el mundo de la manufactura, pero incluso también al de los trabajadores de los servicios como el transporte o de la salud o de la educación, que aún en esas dos propuestas, esas áreas tienen mucho que ver, ¿no? Yo me pregunto si el valor del trabajo, si el trabajo no tiene ningún valor para este gobierno, uno se pregunta por qué se esfuerza tanto por
reglamentar o limitar el derecho a huelga como hizo con este decreto de necesidades y urgencias, porque si el trabajo no tuviera ningún valor, el hecho de que los trabajadores dejen de trabajar haciendo huelga no tendría que perjudicar demasiado al movimiento de la economía. Viste, ¿no? que cuando hay paros ellos cuantifican cuando se pierde, y ahí es donde entra en contradicción su propio discurso. Exactamente, pero digamos, esa es una contradicción con su propio discurso, porque si vos querés que no haya paros, lo que tenés que hacer es pagar lo que vale es el trabajo de ese trabajador que va a la huelga porque le pagan mal. O sea, si vos partís del hecho de que el trabajo no vale y sin embargo te molestan las huelgas porque las huelgas te hacen perder plata, esa plata que perdés es lo que vale el trabajo. Totalmente. Y en vez de perderla, si no querés que haya huelga, bueno, tenés que devolverle al trabajador lo que vale su trabajo. Digo, es exactamente lo opuesto a lo que hace este gobierno. Y ese camino es un camino que no tiene salida. Ese camino va a un proceso de violencia cada vez más fuerte y, por supuesto, de caída de la riqueza, ¿no? De pérdida de la riqueza. Por supuesto, es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero además aún en el propio capitalismo, no estamos hablando de otro sistema, de puro capitalismo. Aún en el propio capitalismo se puede generar riqueza sin empresarios, pero no se puede generar riqueza sin trabajadores. Exactamente. Pero eso es lo que este gobierno trata de tapar. Absolutamente. Es así. Luis, un abrazo muy grande y nos volvemos a comunicar mañana. Abrazo, che. Un abrazo. Era Luis Brustein en La Vuelta Completa cuando son las 19 horas 24 minutos. Manuel Saralegui está acá con nosotros adelantando su día de presencia en La Vuelta Completa y también con un nuevo modelo de cubo. Una pirámide de Rubik sería esto. Una pirámide de Rubik. Una pirámide de Rubik, no sé si se ve en la cámara para los que están mirando. Ahí. Una Pyraminx. De hecho, el récord sudamericano lo tiene un argentino. Creo que lo hizo en 0.72 milésimas de segundo o centésimas. Lo tengo hace mucho tiempo, la verdad, pero nunca lo había traído al programa. La verdad es que estaba llegando y me di cuenta que iba a venir al programa y que no tenía ningún cubo encima. Y me empecé a poner nervioso. Así que pasé por acá cerca que tenía este guardado, que lo uso en mi vida cotidiana. Así que lo traje por primera vez, creo, a La Vuelta Completa. Es un bonito Pyraminx. Está muy bueno, está muy bonito. Muy bonito. Así que así andamos. Sí, voy a leer dos mensajes y te pido que pienses un adelanto, un titulito de tu columna antes de irnos a la tanda. Dos mensajes para darte tiempo que lo pienses. Y se me vinieron un montón de mensajes. A ver, voy a ir por los azules. Hola, amigues, qué vergüenza me da que los diputados salteños de mi provincia que iban en la lista de Massa presidente y que yo voté, Autes, Vega y Caletti, le hayan votado toda mi ley. Y la vergüenza es peor hoy porque encima no dieron quórum para tratar el aumento a los jubilados. Traidores, eran candidatos peronistas, así hicieron campaña, apenas asumieron, se dieron vuelta. No te los cortes, no da. No da, Piconico. Déjala así, mejor. Dice Adolfito, le pegás a los viejos, nos mandás a la yuta. Buah, es una cancioncita que ustedes ya más o menos conocerán cómo trabaja sigue. La relación filial del presidente con su hermana. Exactamente. Dice, mi hermana menor fue a la salita de la isla y le dijeron que ella y toda la familia tenían COVID. Por Mirá. acá en Córdoba muchos cachuzos también. Que se mejore prontito, André, que bueno, esperemos que no sea COVID lo que tiene. No, seguramente no. Es que Andrea en realidad no tenía nada, lo que tenía era un estornudos, estaba y bueno, no quería precisamente que nos juntáramos en el estudio y que yo me volviera a contagiar y terminara con una recaída porque todavía estoy ahí. Augusto de Caballito nos dice: hola Víctor y equipo, después de las barbaridades que escuché hoy de Milei, Cuño, Libarona, Francos, Bullrich, Ritondo en la jornada del ANCHAM y sus bufones locales, moderación, dice, hay que confrontar con estos energúmenos. No se trata de caer en sus bajezas, sino tener agenda propia con convicción y por lo menos tener la actitud del fiscal de mesa que dejó a Milei con la mano extendida, nos dice Augusto. ¿Sabés de dónde?
De Caballito. Mira, un saludo para Augusto de Caballito. De Caballito. Déjanos un titulito. No, más que un titulito porque tenemos 3 minutos. No, traje algunos números de la Ciudad de Buenos Aires para mirar y para pensar. Vamos a tratar de continuar la discusión que dejamos el viernes pasado vinculado a los resultados electorales. Hubo 6 elecciones provinciales. Traje alguna reflexión sobre la baja participación, la crisis de representación política. Se habla mucho de esas cosas estos días. Es como el nuevo tema de opinamiento en Twitter, digamos de alguna manera, ¿no? Porque la gente no va a votar. Traje alguna cosa para pensar eso, para pensar la evolución del voto, no solo el voto peronista, sino el voto antiperonista en la Ciudad de Buenos Aires, y tratar de trabajar un poco alrededor de lo que puede ser algunas pistas para pensar lo que viene. Estamos entrando ya en una secuencia electoral escalonada importante ya en Argentina, digamos, ¿no? Ya venimos de 6 elecciones provinciales. Ahora yo supongo que el ojo de Saurón mirará el proceso electoral en la provincia de Buenos Aires, que tiene cierre de listas creo que en un mes y medio, y ya un proceso electoral en septiembre, y ya después estamos en octubre, es decir, ya estamos bailando el baile electoral, y creo que hay conclusiones ya para ir sacando y ir pensando hacia adelante, en función de pensar cómo está procesando la sociedad argentina este escalonado, largo año electoral, estirado año electoral. Así que eso, un poquito. No te vendí mucho, o sea, no te adelanté nada, no adelanté conclusiones, pero por lo menos... Pensé que me ibas a decir, ¿te fijaste que en Caballito Norte ganó Santoro? ¿Viste vos? No, porque es re interesante eso, ¿no? Si uno mira, ayer miraba una nota de Revista 6, una nota de una revista del barrio Caballito, la que queremos mucho, que mostraba la división de, ustedes saben, toda la zona Rivadavia, todo el centro de la ciudad está separado por la vía del tren, no solamente por la vía de Rabia, pero sobre todo la fractura urbana que supone las vías del tren Sarmiento, ¿no? Y al norte del tren Sarmiento, en el barrio de Caballito, que está invertido al resto del barrio de la ciudad, el Caballito Norte, que es la zona de Ferrocarril Oeste, que es una zona de casas bajas, pero también Fabril, a medida que uno se acerca a la avenida Gaona, va hacia San Martín, Juan B. Justo, en esa zona de Caballito, en los últimos 3-4 años viene pasando algo que con la llegada de Milei al poder se empezó a agudizar. El balotaje había sido muy finito entre Massa y Milei, y ya toda la zona de Caballito al norte de Avellaneda el domingo ya supuso victorias para el peronismo que no las tenía desde hace mucho tiempo. Así es. 19:30, nos vamos a la tanda y enseguida venimos con la columna de Manuel Saralegui. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. En Ituzaingó sabemos lo que es importante para nuestros vecinos. Por eso, seguimos invirtiendo en seguridad. Con más operativos en calles y horarios estratégicos, sumando más de 200 cámaras y 200 alarmas vecinales, más patrulleros y accesos seguros, que junto con el trabajo del Centro de Monitoreo Activo las 24 horas y la aplicación Seguridad Mi, fortalece nuestro anillo digital de seguridad. Con las prioridades claras, el bienestar y la tranquilidad de quienes eligen nuestra ciudad para vivir, trabajar, pasear o visitar. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Ecoperonismo, recursos naturales, soberanía y ambiente, geopolítica para la liberación. El libro de Gustavo Koenig, una obra dedicada a pensar la ecología desde la comunidad nacional y el derecho a la soberanía. Ecoperonismo, conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus, la buena lectura ilumina.
Todas las mañanas, un buen comienzo. Nicolás Márcico repasa todo lo necesario para arrancar el día. Y saludamos ahora al intendente de Zárate, una de las principales zonas afectadas con el temporal que tuvimos este último fin de semana, Marcelo Matskin, que está en línea. Para que te des una idea, la lluvia promedio de mayo de todo el mes son 80 milímetros y acá cayeron más de 445 en un día. Reconstruir.Zárate. Perfecto. Es una cuenta nombre del municipio de Zárate para que tenga la mayor transparencia y el control que tiene que tener, y el 100% de eso va a ser destinado a los damnificados. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Secundaria número 22. Ampliamos y refaccionamos de manera integral la escuela secundaria número 22 de La Esmeralda. Cuenta con 9 aulas nuevas, biblioteca, sanitarios, salón de usos múltiples y patio con playón deportivo, entre otros espacios. Además, climatizamos todos los ambientes con estufas y aire acondicionado. Para más información, ingresa a varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre, siempre. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. ¿No? Se empieza a poner frescón, ¿eh? Sí, clásica canción de cancha de Creedence. Claro, ¿no? Absolutamente. Clásica canción de cancha, clásica canción de. Igual estás con ganas de hablar de cancha, me parece. ¿Cómo?
No, ¿por qué? No, ¿por y qué? ayer fue... No, bueno, o sea, se gana, se pierde. Se gana, se pierde. Por suerte, River compite en múltiples torneos, nacionales e internacionales. Sigue jugando, digamos, ¿no? Pero bueno, nada, fue un buen partido de Platense. La verdad que River jugó muy bien Platense. Jugó muy bien Platense a un River que venía desde uno podría decir, desde que Mastantuono floreció, Gallardo encontró el equipo, venía siendo arrollador. Y bueno, y tarde o temprano también los equipos arrolladores encuentran quién les haga pelea y quién les pone venía jugando 2 partidos por semana a saldo de un partido cada 3-4 días. Sí, me imagino que los bosteros respiraron un poquito ayer, después de semanas de crisis absoluta y total, revivieron un poco ante la televisión. Les mando un saludo a los hinchas de Boca, los queremos mucho. Y bueno, y obviamente River preparándose el martes a jugar a la Copa Libertadores. No sé si tiene la Copa Libertadores, es una competencia que sucede en Sudamérica, donde los mejores equipos de cada país logran competir. A veces algunos equipos que consideran que merecen participar no participan. Me están operando en off en el programa. Te están tirando fruta. Te están tirando por el off. Bien. O sea, obviamente lamenté la eliminación de River, pero fue una digna victoria de Platense. ¿Cómo está Platense, no? Dejó afuera Racing, dejó afuera River. Sí, muy ojo, ¿no? San Lorenzo viene ahora. Hay que ver. Ojo con San Lorenzo. 19:39. Vamos a la política en Cubo con Manuel Saralegui. Bueno, a ver. El domingo hubo elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Es el sexto distrito argentino que va a elecciones. Digo distrito porque esa es la particularidad de la Ciudad de Buenos Aires, que no es una provincia, ¿no? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desde la Constitución de 1994 elige sus propias autoridades. Una ciudad extraña, también hay que decirlo, extraña en el sentido de que la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires es parte de algo más grande, que es la ciudad de Buenos Aires, que se compone de la ciudad autónoma y el gran conurbano bonaerense, que componen una ciudad única, aunque estén separadas en términos políticos y geográficos. La General Paz es una división política, el Riachuelo es una división política, pero todo eso compone una misma gran urbe sudamericana que por la historia argentina terminó dividida políticamente. Después, a partir de 1880, digamos, para decirlo mal y pronto, después de las grandes discusiones del siglo XIX sobre qué había que hacer con el puerto, la aduana, el tesoro, la ciudad, se decidió la federalización de la ciudad, algo que se deshizo en la Constitución de 1994, que le dio autonomía, le dio posibilidad de votar sus propias autoridades. De vuelta en una conformación extraña. Las grandes urbes de América Latina no tienen esta conformación donde vos separás de alguna manera los sectores más ricos de la ciudad del resto de la ciudad, que vos separás el centro de la ciudad de su periferia. Por lo general, los centros y las periferias urbanas están unificadas políticamente, y por eso también proyectos políticos populares hacen pie en las grandes urbes, ¿no? Si uno tiene que pensar grandes ciudades sudamericanas como San Pablo, como Ciudad de México, son históricos, ¿no? Las figuras populares que se construyen, ¿no? Digo San Pablo y uno piensa en Lula, y el PT que se hizo fuerte en la zona industrial de San Pablo. Uno piensa en México y Andrés Manuel López Obrador y el Morena y es decir, los proyectos populares en Sudamérica siempre tuvieron mucha fuerza en las grandes ciudades. La ciudad de Buenos Aires en particular tiene esta separación política que hace que el peronismo, el proyecto popular, es fuerte, digamos, del otro lado de la General Paz y en el sur de la propia ciudad, pero esos 2-3 millones de habitantes encerrados en la ciudad que componen un propio electorado que ha sido históricamente esquivo
para el peronismo en parte por estas razones que estoy diciendo, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, que no es provincia, tampoco es una municipalidad, y en esa complejidad es una elección muy particular siempre, la elección de la ciudad de Buenos Aires. Con eso dicho, la ciudad, por supuesto, es terriblemente desigual y el sur de Rivadavia es distinto al norte de Rivadavia, cosas que habrá que discutir sobre la ciudad y su relación con la nación en el futuro. La ciudad de Buenos Aires, ustedes saben, desdobló sus elecciones, al igual que muchos otros distritos, por decisión de Jorge Macri, intendente de la ciudad, decidió desempatar las elecciones legislativas a la legislatura porteña de las elecciones a diputados y senadores nacionales que elige la ciudad, algo que en los últimos 20 años no había sucedido. Es decir, históricamente, la ciudad de Buenos Aires sí a veces elegía jefe de gobierno en fecha separada, por ejemplo en 2011, por ejemplo en 2015, eligió en fecha separada. En 2019 y 2023 eligió el mismo día, ¿no? La elección nacional que la elección de la ciudad. Pero fue una elección atípica en este sentido. Es la primera vez, por lo menos en 20 años, que los porteños y las porteñas van a votar a candidatos y candidatas para la legislatura porteña, lo que si uno habla con personas por ahí de más grandes, ¿no? Jubilados y jubiladas, que hablan del Consejo Deliberante, que era el viejo Consejo Deliberante de la ciudad antes de la Constituyente del 94 y la Constituyente de la ciudad del 96. Por eso es una institución poco conocida para el electorado porteño, para la ciudadanía porteña. La legislatura porteña por lo general va a elegir, ¿no?, las comunas y la legislatura o con el jefe de gobierno, o las va a elegir cuando elige diputados, senadores nacionales. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri y Mauricio Macri, imaginaron una estrategia electoral que era primero tratar de hacerse fuertes en la elección local de la ciudad de Buenos Aires, pensando en su disputa con Javier Milei, ¿no? Eso que nosotros llamamos en esta columna la interna del antiperonismo, que se está dirimiendo, que el domingo tuvo una victoria Javier Milei sobre Mauricio Macri en la interna del antiperonismo, iremos a eso después. Pero en esa discusión decidieron adelantar las elecciones buscando priorizar que el PRO, que gobernaba la ciudad hace 18 y 19 años, pudiera plebiscitar su gestión y discutir lo menos posible las políticas nacionales, en las cuales tiene altísimos grados de coincidencia, si no coincidencia total, diría uno, con Javier Milei. Quizás solo discuten un poco cuán presa la quieren a Cristina, si un poco más o un poquito menos, aunque los dos la buscan meter presa, y de qué manera le pones el cajón al kirchnerismo, el clavo. Pero bueno, en esa decisión se busca desdoblar las elecciones, discutir la política local, ¿no? Y por supuesto el peronismo imaginó una campaña pensando en debatir la política local, ¿no? Una campaña fundada en discutir algo que es correcto, que era que había un modelo de ciudad que estaba agotado, que había una continuidad entre Macri, Larreta y Jorge Macri, aunque uno hoy vea la degradación de ese modelo, ¿no? La búsqueda de la campaña de lo que se llamó Es Ahora Buenos Aires, una lista local que buscaba ampliar los márgenes de Unión por la Patria para construir un frente local, que trataba de poner el foco en, ¿qué es lo que falla en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Falla el Estado? ¿O lo que falla son los negocios privados y la lógica infinita de las privatizaciones y las concesiones y las hiperprivatizaciones y las hiperconcesiones que han corroído la vida en común en la Ciudad de Buenos Aires? Y por tanto parece que lo que falla en la Ciudad de Buenos Aires no es tanto el Estado sino el mercado. Una idea inteligente para encarar, incluso en términos de batalla cultural, incluso con Javier Milei, ¿no? Discutir, ¿no?, qué es lo que funciona bien y lo que funciona mal, ¿no? Y ir a mirar la lógica de las empresas contratistas de la Ciudad de Buenos Aires, el contrato de la basura, y también discusiones como dónde están las líneas de subte que faltan, el transporte, discusiones locales que hacen a la vida de los porteños y las porteñas, y que le ha costado al peronismo históricamente lograr construir una discusión con el electorado porteño alrededor de esos temas, porque finalmente termina pasando por esta complejidad de la Ciudad de Buenos Aires, que las discusiones siempre tienden a lo nacional, ¿no? Algo que no sucede en otras provincias argentinas, donde hay una discusión local y una discusión nacional, y vos ves que los debates preelectorales tienden a hablar de cuestiones provinciales, y que después incluso los resultados electorales son divergentes a los nacionales. Es harto conocido, lo hemos hablado un montón de veces, que en el 2023 hubo muchísimos desdoblamientos electorales, hubo grandes triunfos de proyectos provincialistas. Javier Milei y la Libertad Avanza hizo pésimas elecciones a nivel provincial y municipal, y sin embargo arrasó en gran cantidad de provincias argentinas en las elecciones nacionales. Sin embargo, en la Ciudad de Buenos Aires, esa búsqueda de tratar de discutir temas porteños, hay un trabajo sostenido en los últimos 10 años
por lo menos del peronismo, de tratar de construir una agenda política, una agenda participativa, una agenda de trabajar sobre los conflictos locales. Al momento electoral, bueno, este año se encontró con la hipernacionalización de la campaña, donde en gran parte lo que se dirimió en la elección porteña fue una interna a cielo abierto del antiperonismo. Y había que mirar los grandes canales de televisión, había que mirar por lo menos TN y La Nación Más, para ver incluso la confusión del antiperonismo. En el mismo programa, en el mismo canal, dos periodistas con líneas divergentes, con dificultad para comprender esta disputa entre Macri y Milei, entre el antiperonismo de la década anterior y el antiperonismo de esta década, y cómo discutían. Y para el electorado porteño antiperonista, que es una porción importante del electorado porteño, probablemente la mitad o un poco más, pero seguramente algo parecido a la mitad del electorado porteño, marcas que ha sacado el macrismo de la ciudad en los últimos 10 años, para ese electorado había muchas opciones arriba de la mesa. Y era confuso las diferencias entre, ¿no? Adorni y Marra, Larreta y Jorge Macri, ¿no? Los Penato y Lula Levi, los radicales y la coalición cívica, todas esas pequeñas fragmentos. Paulo Oliveto, las fracciones del antiperonismo. Bueno, era una discusión a cielo abierto de todas las pequeñas fracciones, donde en efecto hubo una fracción triunfante, digamos, ¿no? Entonces, el intento de localizar la elección y de discutir temas locales, bueno, fue paulatinamente corrido de la cancha por la nacionalización de la elección local, la presencia muy fuerte de Javier Milei en la campaña. Cerró la campaña en la ciudad de Buenos Aires con todo su gabinete, ¿no? Yendo a una confrontación que parecía muy a fondo con Mauricio Macri, aunque uno puede decir que tengan los mismos jefes o tengan el mismo programa. En esa confrontación por el poder político fue muy a fondo. Y bueno, y el peronismo rápidamente también recalculó y trabajó la agenda nacional. Se trabajó mucho la idea de el abandono y la crueldad como las dos grandes ejes de campaña para discutir el macrismo y la Libertad Avanza. Creo que tenemos la primera placa de resultados para chusmear un poco, ¿no? Para mirar rápido, a mí me gusta mucho mirar, hacer una separación. Yo tiendo a nuclear las comunas, y tiendo a nuclear comunas del sur, comunas del centro y comunas del norte. Perfecto. Comunas 1, 3, 4, 7, 8, 9, o sea, pasando por el eje Rivadavia, comunas 1 y 3, que incluyen Retiro, me engancha Puerto Madero, pero a grandes rasgos, Constitución, Barracas, agarrás la comuna 3, San Cristóbal, qué sé yo, Balvanera, la comuna 4, Parque Patricios. Bueno, vamos haciendo La Boca, Pompeya, la comuna 7, Flores, la comuna 8, Lugano, Soldati, Riachuelo, la 9, Mataderos, Liniers. Todo eso compone el sur de la ciudad. Después el centro de la ciudad, que serían Almagro, Boedo, Caballito, Villa Mitre, bueno, el de Devoto, comunas 5, 6, 10, 11 y 15, Chacarita, Paternal, Villa Crespo, las comunas del centro, ¿no? Y después las comunas del norte, la comuna 2, Recoleta, la 13, Belgrano, Núñez, Colegiales, Palermo. Entonces, eso me da una división de regiones, digamos, ¿no? El norte, el sur y el centro de la ciudad. Y si uno mira, ¿no? La Libertad Avanza, que sacó 30 puntos en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, sacó 28 puntos en el sur, 28 en el centro y 33 en el norte. Homogéneo uno podría decir, una diferencia de 28 a 35 puntos entre lo que saca en el sur de la ciudad y en el norte de la ciudad, pero donde más votos saca la Libertad Avanza es en el norte de la ciudad, sin duda alguna. Unión por la Patria, que hace su mejor elección en el sur con 30 puntos, ¿no? Una elección también muy buena en el centro con 29,5, ¿no? Y una elección bastante por abajo con 20 puntos en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Lo que suele ocurrir, ¿no? Que el peronismo es fuerte en el sur, está cada vez más fuerte en el centro de la ciudad. El norte, a pesar de que ha crecido 5 o 6 puntos, le sigue siendo... Le cuesta, son barrios. Recoleta, Barrio Norte, Palermo, es eso. Correcto, en el norte de la ciudad. El PRO que saca 13 puntos en el sur, 15 en el centro y 20 en el norte, un total de 15 en 22. Larreta, que es una elección muy homogénea en la ciudad, 8 puntos en el sur, en el centro y en el norte. El FIT, que hace una elección buena en el sur, mejor en el centro que en el sur y un poco más baja en el norte. Y la participación electoral, que también la pusimos ahí, que también fueron las grandes discusiones de la jornada del domingo, ¿no? La participación electoral, que fue de 47 puntos en el sur de la ciudad, de 58 en el centro y de 56
en el norte de la ciudad. Es decir, la participación electoral es muy distinta entre el sur, el centro y el norte. ¿No? Después puse unas comparaciones para pensar un poco qué pasó con la Libertad Avanza, qué pasó con el peronismo y qué pasó con la participación. Comparando, como yo decía, la elección esta es tan distinta de las anteriores, es la única vez que tuvimos una elección a legisladores sin paso en los últimos 10, 15 años. Y solo legisladores. Es difícil comparar. Pasamos a la próxima placa. Pero bueno, dije, ¿con qué comparo? Para pensar cómo le fue a Milei, cómo nos fue a nosotros. Bueno, Milei, dije, tratemos de buscar la mejor marca de Milei, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, sacando el balotaje. Fueron las elecciones generales del 2023. Elección presidencial de 2023, Milei 2023 saca 19 puntos, casi 20. 22 en el sur, 18 en el centro, 17 en el norte. Fíjate, Milei le iba mejor en el sur de la ciudad que en el centro del norte. Su mejor marca era en el sur, ¿no? En el sur. Algo que se discutió mucho, ¿no? en las semanas, meses después de las elecciones de 2023, que Milei había logrado algún grado de apoyo en los sectores populares. Exacto. ¿No? Y después, comparando con Adorni en 2025, o sea, esta elección de recién, vamos a ver que sube 6 puntos en el sur, pero sube 9 en el centro y 16 en el norte. Y se invierte ahora. Javier Milei está empezando a parecerse cada vez más en la Ciudad de Buenos Aires a una fuerza política antiperonista que cada vez suma más votos en el norte de la ciudad y empieza a encontrar un techo en el sur de la ciudad, que por supuesto ahí también le saca, ya no le saca votos al peronismo, sino que le saca votos al antiperonismo, que también existe en el sur de la ciudad, votantes de Macri, etcétera, de Larreta, históricos, ¿no? Pero que empieza a encontrar su techo en el sur de la ciudad, pero en el norte empieza a crecer y a robarle votos mano a mano al PRO. Entonces, pasemos al siguiente cuadro, que es la Ciudad de Buenos Aires. Leandro Santoro, mismo candidato, ¿no? Leandro Santoro fue candidato en 2021 a diputado nacional en las elecciones generales, ¿no? Y sacó, vamos a ver, 25 puntos. Esto es 2021, saliendo de la pandemia. Gobierno de Alberto Fernández, candidato Leandro Santoro a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, saca en total 25 puntos, 30 en el sur, 26 en el centro, 17 en el norte. Comparado con la elección de este domingo, Santoro saca más o menos la misma cantidad de votos en el sur que en el 2000, por lo menos en porcentaje. En porcentaje, no la misma cantidad de votos, pero el mismo porcentaje que en el sur de la ciudad, casi como si no se lograra crecer en el sur, del 21 para acá. Suma 3 puntos en el centro y suma 3 puntos en el norte. Hace una mejor elección que esa de 2021, saca 27 puntos comparando legislativa contra legislativa. Y después lo último, que es la participación electoral, que comparé las 3 elecciones a legislatura porteña, o sea, la elección legislativa del 21, la del 23 y la del 25, y ahí sí se ve una baja importante en la participación electoral, que era de 60 puntos en el sur, 70 y 68 en el 21, que era 66 en total. En el 23 es de 67 y en este salto tenemos la caída 55 puntos de participación electoral. En el sur de la ciudad, abajo de los 50 puntos la participación electoral. Hubo una caída muy importante de la participación en la Ciudad de Buenos Aires y en el conjunto del país después de la pandemia. Una elección con una bajísima participación, que fue la PASO de septiembre del 21, que es una elección que va a haber que mirar mucho, porque la participación, para encontrar algo parecido a las bajas de participaciones que estamos teniendo hoy en las elecciones locales, hay que ir a mirar esa elección de la pandemia con barbijos en septiembre, e incluso estás haciendo marcas más bajas que esa. Bueno, es un mapa para la Ciudad de Buenos Aires para ir mirando cómo fueron evolucionando las fuerzas políticas. La discusión, obviamente, tiene que ver con la consolidación de la Libertad Avanza y de Javier Milei, cómo aparece la fuerza política antiperonista más importante de la Argentina. Parece que estamos yendo a eso, ¿no? A que el macrismo, que fue una variante del antiperonismo, que fue muy importante en juntar todos los votantes antiperonistas durante los gobiernos de Néstor y Cristina, que estaban un poco fragmentados en 1000 pedazos después de la crisis del 2001, ir juntando los pedacitos y construir una gran coalición antiperonista que fue Cambiemos en 2015, ¿no? O Juntos por el Cambio después, eso que hasta 2021 más o menos existió. Esta nueva fuerza que está empezando a invitar a los antiperonistas, vengan acá que es el único lugar posible y voy a destruir a las otras variantes del antiperonismo,
y la migración de votos, sobre todo en el norte de la ciudad, hacia Manuel Adorni y hacia La Libertad Avanza, donde digamos, Adorni gana en el norte de la ciudad, el PRO deja de ganar en la ciudad, empieza a ganar La Libertad Avanza, muestra que el electorado antiperonista acompaña, a pesar de que no acompaña todo, y todavía retienen los Penato, el PRO, los radicales, algún tipo de representación. Todo indica que los votantes antiperonistas van caminando hacia La Libertad Avanza. Y entonces, eso también abre una discusión hacia dónde vamos. Si los votantes del antiperonismo parecen estar encontrando en Milei, a pesar de que por ahí tengan diferencias, por ahí ese pasaje de votos cuesta, porque la variante anterior del antiperonismo por ahí le gustaba más, ese antiperonismo más cheto, ¿no? Más empresario, más garca de Macri, frente a esta variante como más violenta, ¿no? Más exagerada, más agresiva de La Libertad Avanza. Parece que el antiperonismo puede mutar hacia esa versión. Algo que enseña la historia argentina, digamos, ¿no? Que el antiperonismo está dispuesto a ir a lugares muy oscuros con tal de que alguien le prometa que va a destruir al peronismo. No tiene límite. Con tal de que te prometan que vas a destruir al peronismo, hay una parte importante del electorado antiperonista que está dispuesto a ir a cualquier lado. Y sobre todo, el gran empresario argentino, los dueños de la Argentina, que también han sido históricamente vehículo del antiperonismo y han ido atrás del antiperonismo, también están dispuestos a ir a cualquier lugar con tal de que alguien les prometa que se va a terminar el peronismo. Tuvimos la Cámara de Comercio americana estos días, donde el principal pedido de los empresarios norteamericanos en Argentina es que proscriban a Cristina. Parece que ese es el gran dato que hace a la seguridad jurídica en la Argentina, es la proscripción de la Y esos son los lugares legales a los que están dispuestos a ir, porque también están dispuestos a ir a lugares ilegales. Total. Y hay que ver el financiamiento de la familia Caputo en el intento de asesinato a Cristina, ¿no? Para terminar con un último tema, con la baja participación y el instrumento electoral y hacia dónde vamos. La sociedad defiende lo que es útil. Y si hay una baja persistente en la participación, ya lo dijo Cristina, lo viene sosteniendo desde 2018, algo que podemos llamar la insatisfacción democrática, ¿no? Si los poderes del Estado están en crisis, si se tiene poco claro para qué sirve el Poder Ejecutivo, para qué sirve el Poder Legislativo, para qué sirve el Poder Judicial, si los poderes del Estado se encuentran en crisis, es lógica la desafección de la sociedad con la política. Hoy en la Cámara de Diputados se intentó hacer un aumento de las jubilaciones, reabrir la moratoria, y no se logró. Pero creo yo, y entiendo que tenemos que ir cerrando, porque se nos termina el programa. Se nos termina el programa. El desafío para el peronismo, y el desafío programático, me parece, para el peronismo, para movilizar a su electorado a votar, obviamente tiene que ver con los grandes liderazgos, con las grandes identidades, con los proyectos de país, pero también va a tener que ver con la capacidad del peronismo para mostrar su utilidad para mejorar la vida de la gente. Este año se eligen diputados y senadores nacionales, y va a ser el desafío de las fuerzas políticas populares de demostrar la importancia de que cambien las composiciones del Congreso, de que se puedan poner arriba de la mesa propuestas y caminos de mejoras concretas y reales en la vida del pueblo argentino, y un rumbo más o menos claro, si vamos a buscar que los votantes que alguna vez nos acompañaron empiecen a hacer el camino de ir a votar el día de las elecciones. Y así cerramos la vuelta completa de hoy con Política del Cubo y Manuel Saralegui. Gracias Carlos Di Mare, gracias Pablo Casasola, gracias Manu por esta compañía en el día de hoy, Diego Mayo. Nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 18 horas para dar otra vez la vuelta completa. Chao. Si lo que suena